Esta mañana vamos a hacer efectivamente mucho de lo que tiene que ver con estas horas que se están viviendo en términos políticos. Vamos a hablar de esas cuestiones. Y entre ellas hay mucho todavía de lo que dejó el paso del jefe de gabinete Capitanich, que enhorabuena, además que todos los meses vaya y dé su informe de gestión, la gestión además del gobierno, al propio ámbito que corresponde, por constitución, que es efectivamente el Congreso argentino. Cosa que no hicieron Alberto Fernández, Sergio Massa, etcétera. Independientemente de toda la polémica que genera su presencia, su participación, sus alocuciones, lo importante es saber allí los contrapuntos y finalmente por qué las objeciones también de la propia oposición. Capitanich, que además habló en conferencia de prensa hoy, quiso alusionar a lo de ayer, a otras cuestiones, en un ratito los vamos a recorrer, pero no quiero demorar a la senadora Norma Morandini, que generosamente nos está esperando, para preguntarle sobre las impresiones tras el paso de Capitanich, algunos aspectos puntuales y lo que se viene además en el debate en el propio seno del Congreso argentino. Senadora, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, la saluda. Buenos días, Paulino, ¿cómo están? Bien, mi solidaridad con María. Y bueno, si uno sigue lo que dice el jefe de gabinete, es un problema de los medios, que no hay la inseguridad que se dice que hay y que la culpa la tenemos los medios. En síntesis, eso fue casi el desafío inicial con la apertura de esta obligación constitucional que tiene el jefe de gabinete de venir cada 2 meses, una vez a una cámara y otra vez a la otra, y hay que reconocer que Capitanich está cumpliendo con esto y que estamos encontrando una forma de que ese sea un mecanismo efectivamente donde tengamos la información que no se nos da totalmente con las preguntas escritas que hacemos previamente y que vienen la respuesta casi sobre la misma hora en la que vamos a tener la sesión, ¿no? Pero la verdad que hay un aspecto que se repara poco, es solo para los opositores. A lo largo de todas las horas que está el jefe de gabinete siempre llama la atención la ausencia de la bancada oficialista, con lo cual desnuda una concepción política de se obedece, no es que se delibera, no es que también para los hombres y mujeres que representan las provincias que son oficialistas, que están cercanas al gobierno, pareciera ser que no importa lo que tiene que informar o al revés, no tienen mucho que preguntar al jefe de gabinete, ¿no? Esa cancelación de lo que efectivamente tendría que ser el debate parlamentario. Y es un buen punto el que usted marca, Morandini, porque refleja efectivamente cierto desinterés y que además el oficialismo ni siquiera cobija a su máximo exponente dentro del gobierno en términos de jefe de ministros, digamos, ¿no? Lo cual habla de que en el Poder Ejecutivo efectivamente se imparten órdenes y punto, no se delibera, ni se debate, ni se discute, ni siquiera hay contrapuntos. Sí, ese deber obedecer que tiene que ver más con la vida en el cuartel que con la deliberación política. Ahora, a mí me gustó tomar el desafío que nos lanzó al inicio el jefe de gabinete, porque él siempre pide que se conceptualice y cuando descalifica algunas opiniones dice si se parten de premisas falsas las conclusiones son falsas, y a mí me impresiona mucho cómo él reveló también la gran confusión que tiene entre prensa y propaganda, que no se termina de entender que la información es un derecho, que quien garantiza la libertad de expresión es el Estado, que se mediatiza a través de las preguntas que hacen los periodistas o las preguntas que hacemos los legisladores con la autoridad que nos confiere la delegación de confianza de aquellos que nos han elegido para representarlos. Otra gran confusión, porque una de las preguntas recurrentes de casi todos los senadores, las mías también todo el tiempo, es en relación a la distribución de la pauta oficial, a esta negativa que tiene el gobierno a que tengamos una ley que pueda distribuir la pauta de manera equitativa, y además la confusión de confundir publicidad privada con publicidad oficial, cuando la publicidad oficial no es para hacer propaganda de los actos de gobierno, sino para hacer la publicidad en el mejor sentido de la transparencia
y de publicitar los actos de gobierno. Entonces, si se tiene esa concepción, después, claro, la conclusión de que no hay la inseguridad que los argentinos padecemos, sino que es una construcción de los medios de comunicación en tiempos electorales. El jefe de gabinete traía con esto que manifiesta tanto en números y números y números, él tenía perfectamente también cuantificado, es decir, la cantidad de veces que aparecen los delitos en los diferentes medios, ¿no? Cuando en realidad lo que él tendría que hacer, que es lo que yo le decía, con la autoridad que tiene el Estado, promover el debate público y ver de qué manera los medios, es decir, como debate nacional en relación a la inseguridad, no a la sensación de inseguridad, y siempre poniendo a los medios como los culpables, ¿no? Sí, y con la particularidad de que si en los medios no se transmiten los delitos, entonces los delitos no existen, aunque existan en la realidad. Es una visión efectivamente muy sesgada y con una impronta muy marcada respecto a si determinamos qué se dice, logramos construir lo que efectivamente ocurre, aunque en la realidad suceda otra cosa. Sí, porque es un prejuicio, como juicio anticipado y falso, de creer que lo que no está en televisión no existe, porque además lo que hace es subestimar la capacidad de discernimiento de las personas, es decir, las personas que eligen determinados medios y por eso después la publicidad privada va a esos medios y no a aquellos a los que nadie ve. Y por otro lado, no hablando de la inseguridad, que no se tiene la experiencia concreta de tener siempre a alguien que ha padecido o que padece una situación de inseguridad. De modo que ese ha sido el paso del jefe de gabinete, es decir, con respuestas que no, en el caso mío, estamos muy preocupados por la central, no la central, sino por la empresa Diositex, que es la que produce el uranio, el combustible de las centrales nucleares. Los cordobeses hemos estado 30 años para conseguir que salga esta planta de Córdoba, la que nadie quiere y que ahora parece que se va a trasladar a Formosa, donde ya del otro lado del río Paraguay, en Paraguay, corremos el riesgo de tener una Gualeguaychú paraguaya, porque hay malestar entre un pueblo de Paraguay que se llama concretamente Pilar, por esta falta de información en relación a qué se va a hacer. Ya no tanto en el caso de los cordobeses, nos importa por supuesto qué se va a hacer con Diositex, pero sobre todo nos importa saber qué se va a hacer con lo que nos ha dejado la contaminación radiactiva, que el jefe de gabinete me negó a mí en una pregunta de que que eso fuera dañino, cuando hay un documento de la misma Comisión Nacional de Energía Atómica que dice claramente el cuidado que hay que tener con los residuos de las colas de uranio, porque afectan el agua, el suelo, y también hay una relación directa con el aumento del cáncer, ¿no? De modo que yo celebro que el jefe de gabinete venga. Ojalá la mecánica vaya incorporando también al pleno del Parlamento, que no sea solo que venga a hablar para la oposición, porque eso desvirtúa lo que él hace como cumplimiento constitucional, ¿no? Correcto, senadora. La locución sobre la pobreza, por supuesto, para el olvido, porque no hay estadísticas, porque no hay datos. Y hablando de eso, tampoco hay demasiada estadística sobre la cuestión de seguridad. Efectivamente, Capitanich puede decir muchas veces lo que dice, porque no tenemos una estadística seria en términos comparativos, salvo excepciones de jurisdicciones, de las procuraciones judiciales, como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde a todas luces, en cualquiera de las jurisdicciones donde existan efectivamente estas estadísticas, en todos los casos se demuestra que el delito ha ido creciendo, que la cantidad de personas que los padecen se multiplican, y por ello uno tiene la impresión que hace tanto tiempo tenemos en la Argentina como principal preocupación en cuanto a encuesta uno mire la cuestión seguridad. Me parece que hay un capítulo a corregir.
como usted dice, efectivamente no hay estadísticas, pero yo agregaría eso conceptualmente para seguir lo que nos insta el jefe de gabinete. No hay información como derecho, que es la obligación que tiene el gobernante de dar la información, porque las decisiones políticas se toman cuando usted tiene una información. Ese es el sentido de la información como derecho para el debate público y para el crecimiento de una sociedad en términos democráticos. Y si volvemos al ejemplo inicial de María O'Donnell, uno puede pensar hasta, no es necesario cuantificar los números para también ya registrar una modalidad novedosa, porque antes cuando a uno le arrebataban la cartera siempre aparecían los documentos, y hoy le arrebatan la cartera, la vida, y los documentos pasan a ser lo secundario, de modo que eso no necesita ser cuantificado porque todos tenemos una experiencia cercana o la hemos vivido en carne propia, ¿no? Correcto. Eso puede ser la anécdota personal, pero el Estado tiene la obligación de garantizar la información como derecho y no los números de la estadística como propaganda de políticas de gobierno, ¿no? Senadora, lo último, y le robo un minuto más. Sí, voy a tener que dejarlo. Sí, ayer se aprobó la lista con jueces con un dictamen muy polémico en el Senado que se va a discutir el 21 de mayo, 10 con Aslanian a la cabeza, y el debate era si eso debía ser aprobado por mayoría especial, 2/3 partes, teniendo en cuenta que son los suplentes de los jueces de la Corte, o si era con mayoría simple. El oficialismo optó por mayoría simple y el radicalismo se retiró. ¿Va a haber ahí alguna polémica? Mire, yo supongo que sí. Yo no estoy en la comisión de acuerdos, no soy abogada, pero tengo el sentido común de la ciudadanía y la de representar a los cordobeses. Es decir, si se exige para los miembros de la Corte Suprema una votación especial, y hay que reunir una serie de requisitos para tener un perfil de idoneidad acorde a la función que van a cumplir, a mí me parece que el decidir por la mayoría simple, esto es utilizar a la Constitución y a las leyes como un traje a medida y no para consagrar lo que hay que consagrar, que es una justicia independiente, ¿no? Senadora, ahora sí, muchas gracias, muy generosa por su tiempo. Gracias a ustedes. Esta mañana. Buenos Norma días. Morandini, senadora nacional del Frente Cívico en la provincia de Córdoba, a propósito del paso del jefe de gabinete de ministros, Capitanich, en el día de ayer por el propio ámbito parlamentario.